Y ahora estamos en una tormenta de ideas. Y por eso es que recalamos en otro científico o en otro investigador, pero que tiene más que ver con las plantas, con la botánica, con todo eso que a nosotros nos parece tan extraño, pero que es de fundamental importancia para nuestro crecimiento como país, como planeta. ¿Cómo le va, Fidel Roig? ¿Qué tal? Bien. Fidel, su segundo nombre, así no lo confundimos con el padre. Alejandro. Fidel Alejandro. Generalmente Fidel hijo. Sí. Fidel Roig hijo. Con un o padre. Fidel nieto también, porque el abuelo ahora se llamaba Fidel. Entonces también. Tercera generación. ¿Es una mochila eso del nombre? Una carga del nombre. Ajá. Lo llevo con mucho orgullo. Uh-huh. Bien. Es fundamental saber o que nos expliques cómo es que toda esta historia de llevar el nombre de personas que se preocuparon muchísimo por la naturaleza, pero también por investigar, ha sido, digamos, una forma de llevarte o de mostrarte un camino, porque tengo entendido que ibas con tu viejo a ver los yuyos, las plantas, los animales. Sí. Bueno, en realidad sí, es parte del aprendizaje desde niño. Vivir en un ambiente donde siempre se hablaba de las plantas o de la naturaleza en general, no solamente de las plantas, porque en la familia también hay personas que se dedican a la parte de animales o insectos, y bueno, como tu hermano, por ejemplo. Claro, hay una colección ahí interesante. Que no hay en la familia Roig. Sí, desde filósofos hasta administradores de centros culturales. Sí, por ahí uno se confunde un poco. Pero bueno, eso creo que ayudaba desde muy niño a poder interpretar las cosas o ver la realidad o el mundo con otro prisma, es decir, con otra visión. Y bueno, también es una educación que se va haciendo desde chicos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empezaste con la escuela, por ejemplo? ¿Ya tenías claro cuando ibas a la secundaria? Vos ibas a la secundaria, o sea, sos de la edad de la secundaria. Bueno, sí, obviamente, soy de la edad de la secundaria, de la vieja secundaria. Ah, claro. Pero en realidad yo compartía actividades de campo y de expediciones y de aventuras en el campo desde muy niño. Sí. Desde que yo iba a la escuela primaria, la escuela primaria en esa época. Y entonces, bueno, vivencias así van forjando y van modelando un poco el espíritu y, digamos, y el futuro de lo que uno elige después, ¿no? ¿Y la secundaria dónde la hiciste? La secundaria la hice, yo en realidad hice una secundaria partida porque inicié la secundaria en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo, y luego mi padre fue becado para ir a especializarse a Francia, y entonces ahí vivimos durante un tiempo largo, y entonces continué mi escuela secundaria allá y luego volví y me reinserté en una escuela secundaria de lo que era mi barrio en Dorrego, es decir, una escuela muy próxima a mi casa, la escuela José Martí, que era una hermosísima lindo escuela. Lindo nombre. Sí, una hermosísima escuela, y bueno, y ahí terminé, y después sí inicié ya un vínculo dentro de los colegios de la Universidad de Cuyo, más próximo a lo que era la parte agrícola, o la parte vegetal, que era el Liceo Agrícola. Entonces, bueno, ahí hice mi escuela secundaria y después continué con mis estudios de agronomía en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo. Es decir, mi paso por la Universidad de Cuyo ha sido desde las primeras instancias en la escuela primaria hasta, bueno, haber logrado un título universitario. ¿Y el doctorado lo lograste en el CONICET Mendoza? No, en realidad el doctorado, yo hice un doctorado que acá no existía en el país. Y entonces CONICET
me dio la oportunidad de poder hacerlo fuera del país. Es decir, que yo viajé, estuve algunos años en Suiza, y entonces ahí hice una especialización para la cual CONICET me pagó, y después continué después de esa especialización hice mis estudios de doctorado, que fueron defendidos en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Siempre con la misma línea de trabajo que yo había iniciado cuando empecé como becario del CONICET. ¿Sí? Tuve la suerte. ¿Cuál era tu ruta, digamos? Y en realidad yo estudié agronomía porque era la carrera más afín a la ciencia vegetal. Era la carrera que tenía acá más próxima, ¿sí? Y entonces después, como yo ya tenía más o menos definido qué quería seguir haciendo, tuve la gran suerte de conseguir una beca del CONICET apenas me recibí, y ahí empecé a estudiar, o sea, a trabajar como becario acá en lo que se llamaba el CRICIT, el CCT en Mendoza, que recién estaba creado, hacía muy poco tiempo que se había inaugurado como edificio. ¿Entraste en el IADISA directamente? No, yo entré a trabajar en el Instituto de Nivología y Glaciología. Ah, en el IANIGLA. A lo mejor surge como una contradicción, porque digo, claro. ¿qué hace un agrónomo en un instituto botánico ahí, dominado por los geólogos? Bueno, lo que ocurre es que ahí se había creado un laboratorio de biología vegetal para hacer estudios del clima a través del análisis de los anillos de crecimiento de árboles. Y como mi idea era trabajar justamente con árboles, en alguna temática de árboles, me pareció muy atractivo poder vincularme a ese grupo que recién también se estaba gestando, se estaba formando. Eso es lo que se llama dendro. Claro, sí. Sí, en realidad digamos, lo que yo me dediqué un poco es a estudiar las características o los mecanismos de crecimiento de las plantas leñosas, fundamentalmente. Yo empecé como becario trabajando con arbustos. Quería trabajar con árboles, pero empecé a trabajar con arbustos. Los tenías que dejar crecer a los arbustos. Yo no sé si tenía las cosas, creo que tenía las cosas en claro, pero siempre empezaba por un costado. ¿Y se puede en el arbusto saber su edad, por ejemplo? Sí. ¿Tienen anillos? Claro, todas las plantas leñosas tienen una facilidad o la propiedad de formar todos los años una estructura de tejido que se puede interpretar y definir como un periodo de crecimiento. Entonces, cuando uno hace un corte de un tronco o saca una muestra con un instrumento especial, allí se pueden observar esas marcas. Entonces la primera consecuencia es contar las marcas, con lo cual yo ya sé la edad de una planta. Qué bueno. Entonces esa es una primera aproximación. Claro. Pero después, midiendo esas bandas, se puede determinar la tasa de crecimiento o cómo ha sido la historia del crecimiento de una planta. Entonces hay dos cosas que se desprenden de ahí, de esa gran disciplina. Por un lado, digamos, descubrir o develar el mito de la edad de las plantas. ¿Sí? Uno dice, ese árbol es milenario, aquel otro árbol no es joven. Bueno, ¿te encontraste con árboles milenarios? Perdón. Sí, por supuesto, claro, sí. Acá en Argentina. Acá en Argentina hay árboles que son realmente milenarios, son árboles increíbles, ¿no? Pero más allá de eso, la sorpresa de ver que hay plantas que uno cree que no son muy viejas y realmente lo son. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con plantas que crecían en Uspallata, en la zona del desierto de Uspallata. Sí. Y bueno, no se sabía a ciencia cierta la edad de esas plantas y pudimos recuperar o encontrar plantas que tenían casi 200 años. Es decir, muchos de los arbustos que nosotros vemos en la cordillera son centenarios. Claro. Arbustos. Y después árboles, sí, yo me encontré, y otros colegas que también trabajan en el laboratorio, hemos encontrado árboles que superan los 2000 años o más. ¿Y dónde, por ejemplo? Bueno, esos son los famosos alerces. Los famosos alerces que crecen en Chubut, en esa región. Siempre en la zona de la Patagonia. Siempre en la zona de la Patagonia. Los árboles más viejos que se conocen para América del Sur están en la Patagonia. Los más viejos conocidos. Los otros los cortaron ya. No, porque son, en realidad, los árboles más viejos son las coníferas, los pinos. Ajá, es decir, claro. las plantas
que son parientes de los pinos, ¿no? Son las plantas más viejas que se conocen en todo el mundo. Y en el caso de América del Sur, donde están mejor representadas esas familias botánicas de plantas, es en la Patagonia. Entonces ahí hay 2, 3 o 4 especies de pinos, o de coníferas, mejor dicho, no son pinos, son coníferas, que son milenarios o varias veces milenarios. ¿Y están en áreas protegidas? La mayoría están en áreas protegidas y hoy día están protegidos además dentro de lo que se conoce como categoría CITES, que es una especie de lista que prohíbe el uso, o la corta, o el tráfico, o la comercialización de determinadas plantas y animales. ¿Cuál puede ser la vida de un árbol? ¿Pueden ustedes llegar a saberlo? Sí, claro, sí, por este ¿Hasta mecanismo. ¿Cuándo llegan? Porque bueno, han encontrado milenarios. ¿Pueden vivir eternamente? Milenario es literal, o sea, tiene miles de años. Sí, bueno, como árboles vivos hemos encontrado ejemplares de más de 2000 años. Y muchas veces nos encontramos con el problema de que no llegamos a una edad absoluta, determinada edad absoluta, porque el árbol, digamos, a medida que va envejeciendo, sufre procesos de pudrición del centro de los troncos, entonces perdemos información. Pero haciendo cálculos optimistas en función del tamaño de los ejemplares de los árboles, podemos pensar que son árboles mucho más antiguos de lo que nosotros a veces podemos determinar. Vayamos a tu especial trabajo que tiene que ver con el clima. ¿Cómo se relaciona el clima con el estudio de la dendro o de la edad de los árboles? Claro, esa es una de las cosas que charlábamos antes, ¿no? De que hay una posibilidad muy amplia de aplicar estos conocimientos a muchas disciplinas. Entonces hay quienes trabajan en el ámbito de la ecología vegetal, la dinámica de los bosques, cómo crecen, cómo interactúan las plantas entre ellas, cómo se reproducen. Y entonces en todo esto interviene el poder identificar anillos, medirlos y estimar los crecimientos. Pero por el otro, hay otra disciplina que estudia la interacción que ejerce, o sea, que se produce entre las variaciones ambientales, en este caso climáticas pueden ser, y las respuestas de la vegetación o de las plantas a esas variaciones. Entonces, si nosotros, digamos, cómo se trabaja es simplemente estableciendo modelos entre valores de clima y valores de crecimiento, y se ve ahí cómo es la relación entre una y otro factor. Entonces nosotros podemos estudiar qué componentes del clima influyen sobre las plantas. Entonces así, por ejemplo, encontramos que hay plantas que son mucho más sensibles a la temperatura, a las variaciones térmicas. Eso ocurre con los bosques en tierra de fuego o con todos aquellos bosques que crecen en altura, en la cordillera. O también encontramos plantas que son más sensibles a la precipitación, a las lluvias, y en eso, por ejemplo, encontramos nuestros bosques de acá de Algarrobo, en nuestra zona, o también los que quedan, sí. O también en zonas de la Patagonia, en donde los árboles responden más a una variable o a otra. Entonces, en función de eso, armamos modelos y podemos reconstruir el clima, es decir, podemos hacer una inferencia de cómo fue el clima en los últimos cientos de años. ¿Ah, sí? Claro, entonces eso, digamos, resulta muy interesante porque hoy día se habla mucho de las, digamos, de los cambios que se están produciendo a nivel del clima mundial, y entonces hay quienes hacen modelos predictivos, es decir, ya no se conforman con ver lo que está pasando hoy día, sino que están tratando de adivinar un poco el futuro, es decir, qué va a pasar de acá a 20 años, a 50 años o a 100 años. Y entonces, bueno, aparecen esos modelos que dicen que la temperatura va a subir 1 grado, 2 grados en los próximos 50 años, a lo mejor, una cosa así. Y esos modelos permanentemente se van ajustando. Se van ajustando en la medida en que se van generando nuevas informaciones. Y una de las informaciones más valiosas para estos modelos predictivos es justamente las que derivan del análisis de los anillos de crecimiento de árboles. ¿Por qué? Porque nosotros podemos lograr una estimación anual de cómo va creciendo el árbol y cómo fue el clima, año por año. Entonces eso es una
digamos, una aproximación y un dato de enorme valor para quienes hacen predicciones climáticas, los modelizadores, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es un tema muy interesante para desarrollar, porque es una contribución importante para poder ajustar con mayor precisión cuáles son los pronósticos de cambios de clima esperados para los próximos decenios. ¿Y cuáles son los pronósticos? Bueno, los que pronósticos... se dicen en las películas, sí. En los medios. Bueno, las películas, yo no... ¿Cuáles películas? Porque hay películas que yo no las considero... Catastróficas. Sí, catastróficas. Acá siempre hay mucha gente que se toma de esto para hacer la parte vendible, ¿no? La parte de catástrofe. Sí. El show business. Pero, sí, más o menos. Pero en realidad sí hay, digamos, indicaciones de que las temperaturas que se están produciendo ahora son excepcionalmente altas, y eso está produciendo efectos muy directos en muchas cosas, no solamente en la vegetación, en las plantas, sino, por ejemplo, en los recursos hídricos. Se está viendo cómo está fuertemente afectando eso. Es decir, la temperatura y en los está glaciares, aumentando. ¿no? Claro. Sí, sí. Digamos, los glaciares son parte de ese recurso hídrico. Ahora hay una discusión ahí a nivel mundial, sí, es verdad. digamos, cuánto es una variación natural y cuánto es generada por los gases de efecto invernadero que el hombre ha estado liberando con muchísima intensidad en los últimos 50 años particularmente. Sí, la revolución industrial, además. Sí, pero está bien, la revolución industrial ocurrió en Inglaterra y se centró en algunos pequeños países, pero los grandes volúmenes de dióxido de carbono que se han ido liberando a la atmósfera han empezado a ocurrir fuertemente con los cambios en el uso de la tierra. Es decir, cuando quemamos, sustituimos un bosque para hacer una plantación, estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando liberamos los suelos de la cobertura vegetal, estamos aumentando la oxidación del dióxido de carbono de los suelos y liberando dióxido de carbono. Es decir, hay una fuerte componente de la parte, digamos, del desarrollo agrícola, de la expansión agrícola, que colabora fuertemente en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero, digamos, la gran discusión es esa. Es decir, hay gente que dice, bueno, está bien, hay evidencias de que hay un aumento importantísimo en estos componentes atmosféricos que producen retención de energía y por lo tanto un aumento del calor en toda la atmósfera terrestre, pero también es muy probable de que eso esté solapado en variaciones naturales. Usted sabe que nos quedamos sin tiempo. Viene la timba. Tan rápido. Lo que pasa es que, bueno, obviamente es docente el doctor Roig. En realidad quería hablar de otras cosas, no de lo que yo hago, pero bueno. Bueno, te invitamos nuevamente, no hay ningún drama. Pero bueno, esto también es muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado y por hacer tan interesante este segmento del Candil. Bueno, gracias a ustedes. Prometemos nueva invitación. Muchas gracias.